Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar los comodines, de cómo usar los comodines en Clash Royale. También vamos a hablar un poquito de los objetos mágicos. Este video es gracias al señor Alessandro Muñoz, que me pidió un video de cómo usar correctamente los comodines. Yo tenía uno, pero es de hace más de un año, entonces dije, vamos a actualizarlo un poco porque también han cambiado algunas cositas y tal del Clash. Y vamos a hablar de los comodines. Como siempre, en los comentarios me puedes pedir el video que tú quieras, ya sea de cartas, de guías, de lo que ustedes quieran, y yo voy haciéndolo según voy viéndolos y también en función de lo que tenga. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los comodines, obviamente también tenemos los libros. Voy a explicar rápidamente los libros. Los libros te dan el total de las cartas, es decir, si a ti te falta una carta o 100 cartas, el libro te lo va a completar. De la carta que sea, obviamente según su rareza. Si necesitas completar una carta común en cuanto a las cartas que te faltan para mejorar, usas un libro de libros, un libro de cartas comunes y te va a dar solo cartas comunes para esa carta exactamente, específicamente. Luego tenemos el libro de libros que te lo puede dar para cualquier carta. Ya si lo necesitas para una legendaria, usas el libro de cartas legendario, el libro épico o el libro especial. Eso ya depende de qué cartas necesites. Si yo, por ejemplo, necesito 1000 cartas para un gigante, con el libro de libros literalmente se lo puedo poner y esas 1000 cartas se completan. Uy, perdón. Luego tenemos la moneda, que te da el oro que necesites para mejorar una carta, ya sea así necesites 5 de oro o necesites 100.000 de oro. Es indiferente de eso. Igualmente yo siempre les recomiendo usar esta moneda mágica ya a partir de nivel 12, o sea, para mejorar las cartas a nivel 13 o nivel 14. Pero bueno, vamos con las llaves, ya saben, para abrir los cofres tampoco es que tengo que explicar mucho eso, ¿no? Vamos con los comodines, que es lo importante del día de hoy. Los comodines se diferencian en comodín común, especial, épico y legendario. No tenemos comodines de campeones por los momentos. También dudo mucho que lo saquen, sinceramente, y no creo que sea... Sí puede ayudar un poco, pero no creo que lo terminen sacando. No lo sé, ya veremos. Capaz en la nueva actualización sale un comodín de campeones y sería algo sorpresa. Pero bueno, tenemos los comodines tranquilamente. Los comodines tienen un límite, una cantidad límite que podemos tener. Esta cantidad límite va aumentando según tu nivel de Torre del Rey. Por ejemplo, acá estamos, como ven, en una de mis cuentas pequeñas. Entonces, en esta cuenta pequeña, como estoy en nivel de torre, nivel 11 de Torre del Rey, entonces, por ejemplo, mis comodines legendarios solamente puedo tener hasta 4 comodines. En caso de que ganara un comodín legendario por X o Y, este comodín se va a convertir en una carta legendaria al azar. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, igual con los demás comodines. Pero en mi cuenta grande, voy a ver si les puedo dejar una imagen por acá. Tengo, por ejemplo, un límite de comodines más amplio. Por ejemplo, los comodines legendarios, tengo máximo 10 comodines legendarios. Entonces eso es algo bueno porque voy a tener más posibilidad de usarlos y de mejorar más rápido ciertas cartas, porque voy a tener más comodines para colocarle a esas cartas. Y ahora, porque ya vamos a hablar de cómo se utilizan, o sea, cómo utilizarlos, las mejores opciones, mis consejos y todo eso. ¿Cómo se consiguen? A través de los cofres, que ahorita no tengo ninguno, pero cuando tú abres un cofre tienes cierta posibilidad de conseguir comodines. Eso para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en el cofre... Uy, esto no lo había desbloqueado, señores. Siempre importante los domingos agarrar su oferta gratis de carta épica. Por ejemplo, los cofres del Rey Legendario siempre te traen algunos comodines. Eso para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí te sale un comodín legendario y también te pueden salir de otras cartas, pero eso ya ya sale al azar. Igual con los demás cofres, pero eso ya depende de la probabilidad. Entonces, al igualmente, eso pasa también con el cofre de la guerra de clanes. También tenemos que en los desafíos, no en todos, vas a poder conseguir comodines. Estos comodines los puedes conseguir, por ejemplo, acá pagando los 500 gemas del torneo real. Así que tranquilamente lo pudieran agarrar y gastarse. Yo, como siempre les digo, mi mejor consejo es: lleguen por lo menos a la victoria 10, consigan la victoria 10 y ahí sí utilizan las 500 gemas. Esa es otra cosita. Si quieren ver cómo conseguir bastantes gemas, también les dejo un videito por allá en la esquinita. Aquí en la esquinita de arriba derecha de la pantalla van a ver una tarjetica. Ahí van a poder ver e ir a ese video de cómo conseguir gemas. Pero pasemos acá con los comodines, cómo utilizarlos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acá. Yo tengo acá
4 comodines legendarios. Entonces, yo pudiera usarlos en las cartas. ¿Qué pasa cuando yo los utilizo? Si yo, por ejemplo, los utilizo con la montacarneros, por darles un ejemplo, si yo la termino mejorando, solamente voy a gastar 2 comodines. ¿Por qué? Porque ese es el máximo que yo necesito. Yo no puedo repartir los comodines, yo no puedo ponerle 2 a la montacarnero y 2 a la bandida, porque los comodines funcionan de la siguiente manera. Tienes que empezar a gastar todos los comodines que tengas hasta que la carta llegue al su máximo de ese nivel. Es decir, a mí me faltan 4 bandidas para mejorarla, si no estoy mal, a nivel 11, que estaría, sí, nivel 11, la mejoría, eso es lo que necesito, 4 cartas para mejorar a la bandida a nivel 11. Entonces, los comodines los tengo que usar todos los que tengo, no los puedo ir repartiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo necesito. En cambio, con la montacarnera solamente necesito 2, solamente voy a terminar gastando 2. Por lo cual, acá yo les recomiendo, yo siempre recomiendo de gastarse los comodines según las cartas que ustedes van a usar. Un ejemplo acá básico, vamos a volver con las legendarias que a mí me gusta. Si tú usas un mazo donde tienes, por darles un ejemplo, el arquero mágico y la montacarneros, que sería por ejemplo un P.K. Bridgepam, un M.K. Bridgepam, mejora las 2 cartas. Agarra y ponle esos comodines a estas 2 cartas. Va a ser más útil porque vas a poder mejorar 2 cartas ya en tu mazo. Pero si por ejemplo tengo en ese mismo mazo el mago eléctrico, no es tan rentable porque voy a mejorar solo una carta de nivel. Es preferible agarrar y mejorar estas 2 cartas y luego tranquilamente puedo mejorar el mago eléctrico en otra oportunidad. Eso para que lo tengan en cuenta. Otra cosita importante, cartas que ya tengas con el máximo de cartas de ese nivel, no le puedes agregar comodines, porque ya están completas en ese nivel, como es el caso de estos bárbaros que están a nivel 8. No importa que estén a nivel 1 o nivel 13, si tienen las cartas completas, no vas a poder agregarles más para el siguiente nivel. Entonces para ello, tú tienes que agarrar y mejorar primero esa carta, la mejoras. Obviamente mi bárbaro le sobran algunas cartas y luego te vas a los comodines y ahí sí, si tú quieres, le puedes agregar cartas. Yo pudiera agregarle cartas a mis bárbaros para mejorarlos a nivel 10, pero obviamente yo no quiero mejorar a los bárbaros en esta cuenta. O sea, si yo tuviera que elegir, por ejemplo, porque acá utilizo este mazo, que aquí va lo de la recomendación anterior. Si yo utilizara un mazo de P.K. Bridgepam con arquero mágico y montacarneras, mejoraría eso. Pero acá, por ejemplo, yo tengo un mago eléctrico que es necesario para este mazo de gigante doble príncipe. Tengo algunos que otros mazos también colocados por acá, pero como ven, tengo una princesa que también necesita 4 comodines. Acá vean que tengo otro mazo donde utilizo el mago eléctrico, por lo cual no solamente mejoro un mazo, sino ya estoy mejorando 2. Y acá tengo otro que es de un P.K. montacarneros, que también utilizo el mago eléctrico. Entonces, en este tipo de casos es útil que ustedes vengan a la carta y si dicen, Berro, yo tengo 3 cartas o 4 cartas, perdón, tengo 3 mazos o 4 mazos donde utilizo una misma carta, es mejor mejorar esa carta, como es mi caso que voy a usar el mago eléctrico. Y vean cómo se completa tranquilamente. Obviamente siempre lo que les digo, tengan cuestión de usar la cabeza y si van a mejorar una carta también dense cuenta que tengan el oro para mejorarla. Si no, esperen hasta que tengan el oro y ahí utilizan los comodines. Acá por ejemplo yo mejoro mi mago eléctrico a nivel 11 tranquilamente y ya tengo varios mazos donde yo utilizo el mago eléctrico en esta cuenta y tranquilamente puedo usarlo de la mejor manera y ya tengo, digamos, ese mazo un poquito más adelantado para llevarlo al máximo de nivel. Eso me ayuda muchísimo. Luego, con otras cartas, con otro tipo de cartas que no sería no serían las legendarias, ojo que se te quitan los comodines, no que se te van a quedar ni nada por el estilo, tienes que volverlos a encontrar para que se te vuelva a restablecer. Las más fáciles de conseguir obviamente son las comunes porque además te vienen en mucha mayor cantidad. Y bueno, en cuanto a las épicas es más o menos como las legendarias, sepan cómo usarlas porque no te dan muchísimas, te dan una poca cantidad. Acá yo por ejemplo también pudiera mejorar el príncipe, que como ven lo utilizo en un mazo, pero no me da, creo que no me da porque son 22 cartas que necesitaría. Entonces se los voy a poner aquí en contexto, lo voy a hacer simplemente para que ustedes vean. Voy a gastarme mis comodines acá. Vean que no lo completo, entonces es una pérdida. Gasté unos comodines que pude haber usado, no sé, por darles un ejemplo, en otra carta, no sé en cuál. Mira, por ejemplo, lo hubiese podido gastar tranquilamente en el lanzarrocas y hubiese mejorado este mazo porque tendría una carta con mayor nivel, es decir, el lanzarrocas a nivel 10. No desperdicien los comodines así porque al final del día ustedes
necesitan mejorar esas cartas para que se les haga un poquito más fácil lo que es la subida de copas, especialmente si están en la arena legendaria, donde el nivel se nota cada vez más. Entonces, siempre, como les digo, como les estoy diciendo, traten de mejorar todo inteligentemente, no se vuelvan locos. Clash ahorita progresas muy rápido. Vean que ya tenemos acá, ¿cuánto es? Tenemos el torneo real, tenemos el torneo de Retro Royal y luego ya va a salir el desafío de duelo, que obviamente vamos a tener el video por acá en el canal. Así que tienen muchas maneras de conseguir muchas cartas, no se desesperen. Los comodines son un plus, una ayuda que utilizándolos inteligentemente van a mejorar muy rápido todos sus mazos y todas sus cartas. Pero bueno, panitas, espero que les haya gustado el video. Recuerden, como siempre, me pueden dejar su opinión acá abajo. Cualquier duda, cualquier cosita que tengan, también me la pueden poner allá abajo. Y sin más, los dejo con más guías de cómo conseguir gemas y oro en el siguiente video.